¿Se escucha bien? Sí, maestro. Bueno, aquí tengo un problemita con la señal. Tengo una señal muy baja. Eh, no tengo la computadora con la que tiene cámara, entonces o estoy utilizando propiamente el celular y, y una computadora donde se va a hacer la grabación. Entonces les voy a pedir de favor que activen sus cámaras. Nos faltarían dos, ¿verdad? Sí, Nada más Miriam y Germán. sí. Bueno, pues vamos a comenzar con ustedes para terminar a la hora. El tema de hoy es sobre la literatura del siglo XVI y XVII en la nueva, bueno, en España propiamente, que es donde se desarrollan, al igual que en Italia también. Pero en este caso, bueno, pues estamos hablando del teatro en España. ¿Qué pudieron investigar ustedes acerca de lo que tenemos en la literatura en estos siglos XVI y XVII? Yo tengo sobre el teatro en el siglo XVII. A ver, por favor, Carlita. El teatro alcanzó gran esplendor y popularidad en el siglo XVII. Se convirtió en la diversión más importante del pueblo. Como era un medio de influencia, fue sometido a censura y críticas de los moralistas. Se utilizó para transmitir la ideología del poder monárquico. Las obras se representaban al aire libre, los actores eran ambulantes y el atrezo rudimentario. También se representaba en iglesias y palacios. La escenografía era más complicada, actores profesionales, pero también los nobles e incluso el monarca, y la representación era sobre la vida de santos. Lope de la Vega. Lope de la Vega propone una nueva forma teatral. En 1609, Lope compuso su arte nuevo de hacer comedias, breve e irónica obra en la que pretende explicar su concepción teatral y defenderse de los que le critican. Según Lope, una comedia debía seguir tres directrices: imitar las acciones de los hombres, retratar las costumbres y dar gusto al público de cualquier condición social. Características: predominio de la acción basada en la intriga, para mantener la atención de los espectadores. Se escribían en versos, mezclaban lo trágico con lo cómico. La acción se desarrollaba en tres actos o jornadas que correspondían a planteamiento, nudo y desenlace. Los finales siempre eran felices, escritas en versos con métrica variable, polimetría. La métrica se adapta a las situaciones: redondillas para el amor, décimas para quejas, romances para relatos y sonetos para soliloquios. Pregunto, Carlita, ¿es soliloquios o coloquios?
Carlita, ¿el último término es coloquios o soloquios? A mí me salió esto, soliloquios. Así me salió en la investigación. Bueno, nada más corrijo, son coloquios. Coloquio era lo que antiguamente era teatro al aire libre. Los coloquios que todavía en los años 80 nosotros conocimos eran propiamente representaciones teatrales como tal de lo que es la Navidad, pero a manera de cierta picardía. Es decir, la aparición del diablo, incluso todavía hay unas representaciones. No sé si han visto ustedes la danza del torito, cuyos personajes es el torito, la tamalera, el demonio y un niño que anda con el tambor. Sí. Sí. Bueno, pues esas eran parte de los coloquios, es decir, los personajes que más causaban gracia, causaban cierto temor. Por ejemplo, el diablo que trae con su chicote, lo azota cuantas veces se le antoja, y pues de alguna manera el impacto o el sonido que produce el chicote, pues a veces asusta a la gente o le llama la atención a la gente. Entonces, estos eran coloquios propiamente, donde se exponía al público y trataba aparte de llevar un mensaje religioso por el motivo de la Navidad, pues también era divertir a la gente. Es decir, que a través de la obra divertida pudieran tener una enseñanza de los sucesos religiosos. Camila, ¿qué más? ¿Qué encontró Camila? Voy, profe. Y Miriam, bueno, pues se prepara Miriam también, por favor. Por ahí nada más nos está faltando Germán. Profe, ¿el teatro barroco también es de ese año, de ese siglo? O No, sea, no entra ahí. es el siguiente tema. A ver, aprovecho. El próximo viernes tenemos examen, el primer parcial. Está programada la tarea que es el barroco, pero el barroco no lo vamos a ver propiamente el viernes, lo vamos a ver hasta el martes. Primeramente entrego resultados, Dios mediante el martes, y después del examen continuamos con el tema del barroco. ¿Les parece bien? Sí. Sí. Sí, para que no se vean presionadas, de esa manera trabajamos. Tenemos el examen y después del examen ustedes ya se dedican a preparar las otras materias, y yo por lo tanto me doy a la revisión. Después de la revisión entonces ya entrego resultados el próximo martes, y después del entregar resultados, hacer correcciones que se tengan que hacer. Entonces damos inicio al tema del barroco. También les informo que nos vamos a ver en la reunión antes de, bueno, más bien en la reunión Zoom, para darles algunas recomendaciones del examen. Ver de forma general también el temario de lo que viene en el examen, para que pues tengan una idea. Y ya yo les quitaré 3, 4 minutos, y en cuanto termine, ustedes inician el examen. Para la realización del examen solamente van a tener 30 minutos, entonces pues que los tengan pero completitos.
A ver, entonces escuchamos a Camila, Profe, es que no encuentro información de esa. Hay ¿no? muy poca. A ver, entonces escuchamos a Miriam, que Miriam está ansiosa de participarnos su información. Yo tengo sobre el teatro español. ¿Es de ese siglo también? Sí, de hecho es el tema. Ah, dice, se conoce por teatro español o del siglo del oro, o bien teatro áureo español, a la gran producción teatral comprendida durante los siglos XVI y XVII en los dominios tanto peninsulares como de ultramar, que conformaban la corona española. Dice que se distingue por ser un tipo de representación que no seguía los cánones. Gran parte de su producción estaba escrita en verso y se ponía en escena en unos recintos conocidos popularmente como corrales de comedias. ¿Me escuchan? Sí. Sí, Sí. A ver, no se encuentra Germán todavía. Es que se me está yendo la señal de repente. Apagué el micrófono para escuchar, pero se me fue la señal. Les voy a compartir una diapositiva para hacer una síntesis de lo más característico del teatro de esta época. Bueno, a ver, por aquí se me fueron. ¿Se alcanza a ver la diapositiva? Sí. A ver, vamos a recortar esto.
A ver, para... Bueno, vamos a comenzar. Creo que no se alcanza. ¿Se alcanza a ver toda la diapositiva? ¿Sí logran verla? Sí. Bueno, vamos a comenzar entonces. La literatura del siglo de oro propiamente es el teatro y toda la literatura, bueno, pues está escrita en prosa. Lo específico son los géneros narrativos del siglo XVI, perdón, sí, siglo XVI y siglo XVII. La novela que se escribe en esta época, primero tenemos aquí en el cuadro, novela de caballerías, novela sentimental, novela morisca, novela bizantina y novela pastoril. La primera tiene características de los caballeros, como los caballeros de la mesa redonda, los caballeros del rey, aquellos hombres que, por ejemplo, las de Robin Hood, que eran características de los caballeros que peleaban por sus amores, que se robaban a las mujeres en caballo, etcétera. O sea, toda esa novela propiamente es de esta época. En segundo tenemos la parte sentimental. Y la parte sentimental obedece generalmente a lo que nosotros conocemos como drama. Es decir, la situación de la pobreza de la época, de alguna manera plasmada en las obras clásicas de esta época, es característico también. Entonces, donde el sentimiento sale de las personas, pero también este sentimiento trae consigo el drama. Viene la novela morisca, es decir, la morisca, la de buen humor, la de la picardía, la de un poquito el sarcasmo para causar risa o diversión entre las personas. Viene la novela bizantina propiamente es la novela clásica, la novela formal, la novela que utiliza un lenguaje diferente al popular. Y por último viene la novela pastoril, propiamente que describe un poco la vida campirana de la época. Los géneros narrativos propios del siglo XVI y XVII, comenzamos con la novela picaresca, lo que les decía de la morisca. Es decir, es más importante género narrativo del Renacimiento. Todavía la picardía, bueno, pues se utiliza en muchos programas de diversión. No sé si ustedes conozcan algún programa de televisión humorístico que utilice la picardía. ¿Recuerdan alguno? No. ¿Algún programa humorístico que ustedes vean de vez en cuando o algunas veces lo han visto?
¿No? ¿Ninguna? Bueno, entonces, esta característica picaresca propiamente la utilizan hoy en día los payasos que van a presentar su show a, a los eventos de las familias o bien en las plazas donde los payasos, bueno, pues bueno, divierten a la gente, pero divierten a la gente con la misma gente. Y en las fiestas familiares, pues divierten a la gente igualmente con la misma gente, es decir, se mofan de los que están ahí en la fiesta de manera pícara para hacer reír a los mismos asistentes. No sé si alguna de ustedes ha tenido la experiencia de asistir a algún evento de este tipo. Familiar, lógico. ¿Ninguna de las tres? ¿No? ¿Ninguna de las tres? No, profe. ¿Ni cuando eran pequeñitas? Ah, no, yo sí. ¿Con qué divertían los payasitos a la gente? Contaba, bueno, en mi caso una vez en una fiesta contrataron payasos y ya de que contaban chistes o si no sacaban a los niños a que bailaran o hicieran, o sí, que interactuaran con los payasos y así. Pero de alguna manera buscaban que la gente se riera de lo que hacían los niños. Sí. Sí, entonces es un poco eso lo que se llama picaresco. Dentro de estas obras encontramos primero a Lazarillo de Tormes. Esta obra, bueno, pues más de algunos de ustedes ya la leyó. Tenemos otra obra también, quizá esta menos conocida, La vida del pícaro Guzmán de Alfarrache. Estas obras, bueno, los rasgos de estas obras primeramente son personajes idealizados o fantásticos. Estos personajes idealizados o fantásticos, pues son personajes de alguna manera que hasta el cine de Hollywood nos sigue transmitiendo, nos sigue vendiendo. No sé si recuerden alguna película de estos de héroes, ¿no? Donde el soldado se enfrenta a un ejército y lo vence, o los superhéroes, o los fantásticos, etcétera. No sé si conozcan alguna película de esas de Hollywood, donde la temática es precisamente idealizar al personaje. ¿Qué película recuerda? ¿Alguna película que recuerden? No, profe, no me acuerdo de los nombres. Soldado Universal, Rocky Balboa, Los Cuatro Fantásticos, Batman. Sí, la de Batman. La de Batman. ¿Qué es lo que presentan en ese personaje? ¿De qué trata la película? No pudo apagar el micrófono. ¿No recuerdan la película de Batman? Yo no la he visto. Yo tampoco. ¿Alguna película que hayan visto así
acción, por ejemplo, estos corredores de coches. Ah, la de Rápidos y Furiosos. Es Rápidos y Furiosos. ¿Consideran ustedes o creen ustedes que es posible hacer todas esas piruetas que hacen a alta velocidad estos personajes? No. No. Pues en realidad no se puede hacer, sin embargo, bueno, lo que se trata de resaltar es un personaje idealizado y fantástico. Idealizado en el sentido de que pues eso es lo que se persigue que fuese la realidad, pero no es así. Y fantástico porque bueno, pues no cualquiera hace lo que la película presenta. En ese sentido, tiene similitud de rasgos. Pero también están por otro lado los personajes de buena clase social y que no cambian a lo largo de la narración. Es un poquito las películas de drama o novelas de drama, películas, por ejemplo, no sé, alguna película donde los malos siempre ganan y al fin ganan y someten, o donde alguna sociedad se ve azorada por algún grupo eh, maleante y llega un personaje bueno y defiende al pueblo, los enfrenta y los extermina. ¿Alguna película con esa temática? ¿No recuerdan alguna? No. Bueno, No. entonces, estos son algunos de los rasgos de esta obra de Lazarillo de Tormes. Dentro de esta obra, bueno, pues aquí está descrita en el recuadro donde tengo el cursor. ¿Alguien puede alcanzar a leer, por favor, el recuadro donde está el cursor? ¿Dónde está qué, profe? Donde tengo el cursor. En donde dice el pícaro, narrador y protagonista. Sí, por favor. El pícaro, narrador y protagonista, narrador interno. Cuenta en primera persona su vida. Consta de un prólogo y 7 tratados o capítulos. Escritura externa. Es una especie de carta dirigida a un personaje importante. Sus amos, el ciego, el clérigo de Maqueda, el hidalgo pobre, un fraile de la Merced, un buldero. Acaba como vendedor de agua y ayudante de un alguacil. Al final, un arcipreste le toma bajo su protección y le casa con una criada, que por las noches duerme en casa del cura. La ciudad murmura sobre los tres, pero a Lázaro no le importa su honra, sino comer cada día. Muy bien. Esta es propiamente una descripción general de lo que es la obra de Lazarillo de Tormes. Pero también vi tener alguien, otro lector, rasgos, aquí donde tengo el cursor, rasgos de la novela picaresca. Miriam. Bueno, muy bien. Dice, rasgos de la novela picaresca. Relato autobiográfico. Los protagonistas son antihéroes, hijos de la madre sin honra. Son personajes itinerantes, andan de un lugar a otro y sirven a distintos amos. Aspira a ascender a la de clase social, pero fracasa en sus intentos. Novela realista. Y los personajes cambian, se transforman por su experiencia. Muy bien. Bueno, dentro de esta época también tenemos una de las grandes obras que ha sido leída por muchos, como es el caso de la novela Cervantes.
A ver, otro lector aquí en donde tengo el cursor. Vamos así en este orden. Sería esta la primera, la segunda y cerramos acá. A ver, sería Carlita, Camila y Miriam. ¿Cómo? Es que, A ver, aquí tengo el cursor, comienza Carlita. ajá. En este segundo comienza Camila y cerramos con Miriam. Novelas ejemplares, 1613. La Gitanilla, La Ilustre Fregona, Rinconete y Cortadillo, el licenciado Vidriera, El coloquio de los perros. Adelante, Camila. Búsqueda de la verosimilitud. Que lo narrado sea creíble. El Lazarillo de Tormes había iniciado el camino del realismo. El término novela es italiano y va a ser adaptado a la narrativa española por Cervantes. Miriam. Miriam, buenas noches. Se ve negro, maestro, no me deja ver la pantalla ya. Bueno, el ingenioso hidalgo de Don Quijote de la Mancha está en dos partes. La primera se debió escribir en 1605 y la segunda parte en 1615. ¿Alguien recuerda de qué trata esta obra de Cervantes? No. No, Bueno, vamos entonces a pasar a la segunda diapositiva. Bueno, dentro de estas obras también se encuentran las vías místicas, las cuales hablan propiamente en un sentido purgativo. A ver, ya se me cambió. En un sentido purgativo, cuyas características son la oscuridad, las tentaciones, el ayuno, los sacrificios, donde el alma está unida a lo terreno. Estas obras son de tipo religioso, pero también están las iluminativas, que empiezan a intuirse. Otra vez me lo cambió. Comienzan a intuirse la presencia de Dios. El alma debe continuar el esfuerzo y a la vez debe dejarse en manos de Dios. Y está la unitiva, que es una experiencia inefable que suele ser expresada mediante símbolos amorosos. Bueno, estas de tipo religioso propiamente van a... Vamos otra vez. Sí, estas de tipo religioso de alguna manera van a ser como relegadas dentro de esta época de oro del teatro, ya que acuérdense que mucho tiempo la iglesia tuvo en sus manos el poder, el dominio y sobre todo el control de lo que se debía pensar, de lo que se debía hacer. Con el Renacimiento, entonces surge este fenómeno de la poesía ya en el siglo XVI y XVII. Por lo tanto, pues ya estamos hablando de un pensamiento ajeno al que anteriormente estaba establecido en la época. Por lo tanto, la cuestión religiosa va a ser hasta cierto punto un poco relegada de la literatura.
Por eso las características de estas obras de tipo religioso, encontramos las obras místicas de Santa Teresa de Jesús. Dentro de estas tenemos aquí dos que nos menciona: Camino de Perfección y Las Moradas. No sé si han oído hablar ustedes de Santa Teresa de Jesús. No, profe. No, bueno. Pero también otra de las características de estas obras pues es la fase unitiva, es decir, se habla mucho de los dones que Dios concede a algunas personas, y al fundirse con ellas e inundarlas de amor, sus manifestaciones son el éxtasis, las visiones y las revelaciones. Por eso las obras que se escriben, tenemos aquí a Sor Juana Inés de la Cruz, quien, inspirada bajo esa característica, bueno, deja entrever esto mismo. Y aquí está una estrofa que ya retomaremos la próxima vez. Dice: cuán manso y amoroso recuerdas mi seno, donde secretamente solo moras, en tu aspirar sabroso de bien y gloria lleno, cuán delicadamente me enamoras. Aquí, bueno, estamos hablando de un amor excelso, no de un amor carnal. Y esto se consideraba, bueno, pues que eran iluminaciones gracias a los dones que se recibían de parte de Dios. Pero también otra de las características de estas obras va a ser la fase purgativa. Se va a hablar mucho del purgatorio.